Muy buenas noches para todos o buenas tardes. Good evening, everybody. Damos gracias a Dios nuevamente por la oportunidad que Él nos da We thank the Lord for the opportunity that He gives us one more time de poder en este momento of being able to compartir su palabra share His word in this moment con cada uno de ustedes. with each one of you. Es un privilegio It's a privilege porque el Señor because the Lord nos usa. uses us. Queremos ser eso mismo. We want to be that, Y cada día que yo oro, and every time that I pray, antes de comenzar, before we begin, le pido al Señor I ask the Lord que seamos nosotros instrumentos en sus manos. that we're instruments in His hands, Porque los primeros edificados because the first ones to be edified somos nosotros. are us. El primer edificado soy yo I'm the first one to be cuando el edified Señor me habla a través de su palabra. when the Lord speaks to me through His word. Y es por eso el tema de esta tarde, And that's why tonight, this evening's topic is, un tema muy importante it's a very important topic que el Señor ha estado trayendo en los últimos días a mi mente that the Lord has been bringing to my mind in the past few days, y a mi corazón. into my heart. Por eso queremos en esta tarde, And this evening we want to, como siempre, comenzar orando as always, we begin with prayer, para pedirle a Él que Él tome el control de lo que vamos a hacer. to ask Him to take control over what we're doing. Sea Él el que use mis labios Let Him be using my lips para poder to transmitir be able to transmit su santa His palabra holy word y no mi palabra. and not my word. Señor y Padre que está en gloria, Heavenly Father who is in glory, le damos gracias we thank You por el privilegio que nos for the da privilege that You give us de poder compartir of su being able palabra. to share Your word. Señor, gracias porque la Lord, palabra thank You because Your word me edifica primeramente a mí, Señor. edifies me first. Porque mientras preparamos el Because as we mensaje prepare this message y le pedimos a usted and we dirección, ask You for direction, usted nos habla a You nosotros, Señor. speak to us. Gracias, Padre Thank Santo, You, Lord, porque creemos because we believe que la palabra suya, that Señor, Your word es viva is y alive eficaz. and efficient. No hay, Señor, There is no mudanza ni sombra de variación en usted. Y por eso es que la palabra, and Señor, that's why Your word nos va a edificar edifies us siempre always que la pongamos por obra en nuestra vida. as we put it to practice in our lives. Que hoy podamos aprender That today we're able to learn algo nuevo, Señor, something new, algo edificante, something edifying que transforme that nuestra vida, transforms our lives, que nos dé fuerza, and that gives us que nos strength, dé estrategia, give us a strategy, revelación, revelation, poder de lo alto, power from heaven para poder seguir to be adelante, able Señor, to continue moving en forward este caminar con in usted. this walk, Y journey with you. Y aquellos que aún no lo han conocido, And to Señor, those who also have not met que you su yet, palabra llegue, that Señor. your word reaches. Padre, la gloria con poder a sus corazones. Heavenly Father, with power Sea to el their poder heart. de su palabra, Let the Señor, power of your word tocando el corazón de todos aquellos touching the heart of que se van a everybody. conectar. under the sound of En my el voice nombre that de may Jesús. connect. In Jesus' name. Amén y Amen. amén. Amen. ¿Cuántos sabemos que estamos en guerra? How many of us know that we are in the middle of a battle? Es interesante este tema porque nos habla de lo que estamos viviendo y de lo que hemos estado viviendo desde el momento This topic is important. It's interesting because it talks about what we are living and what we have been living en que venimos a esta tierra. since the moment we are born. Vamos nosotros a abrir la palabra Let's go ahead and open the word, y vamos a leer en el libro de Efesios, and we're going to read in the book of Ephesians, capítulo 6, chapter 6, versículo 10, en adelante. verse 10 and on. Este mensaje lo traía el apóstol Pablo en una carta a la iglesia de Éfeso. This is a letter written by the Apostle Paul Estaba el apóstol Pablo dejándoles ver a ellos to the Ephesians. The Apostle Paul was letting them know a qué y con qué se enfrentaban. to what they were fighting against. Y es con lo que nosotros And it's the same thing that us hoy en día también nos today enfrentamos. are also fighting against. La iglesia está llamada, hermano, The church is called a levantarse, to rise, a tomar las armas to take the que el weapons Señor nos ha that dado. the Lord has given us. Porque
todo aquel que viene a Cristo Because everyone who comes to Christ tiene que tomar en cuenta has to que el understand Señor dejó establecido what the Lord left established. que el que quiere venir en pos de Él That who wants to come to Him tiene que negarse a sí mismo, has to deny to themselves, tomar su cruz pick up their cross, y seguir al Señor. and follow Him. Eso significa And that means un esfuerzo, un a sacrificio sacrifice y un combate diario. and a daily fighting. Y ahora vamos a aprender muchas cosas And we're going to learn a few things que espero que abran nuestra mente that I hope opens our y nos minds revelen lo que el Señor quiere mostrar. and reveals to us what the Lord wants to Como show les digo us. siempre, esta palabra va no solamente para el inconverso, As I always tell you, this word is not only for sino para todos unbelievers, aquellos que estamos caminando en el but camino also del for Señor. all of us who are walking with the Lord already. Ya que esta carta el apóstol le escribía a la iglesia, Because this letter the Apostle Paul was writing it to the church. y yo creo que es tiempo, el Señor me lo estaba trayendo, And I believe it's time, the de Lord is levantarnos como bringing this to iglesia my mind. It's time for us to rise as a y church. tomar la And take the responsabilidad responsibility que tiene todo guerrero, that every warrior needs. todo aquel que decide ser un soldado. Everybody who decides to be a soldier of Christ. Leemos la palabra como está escrita en el nombre Read the del word as Padre, it's written in del the name Hijo of y the del Father, Espíritu Santo. the Son, and the Holy Spirit. Por lo demás, dice el apóstol Pablo, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Finally, be strong in the Lord and in the strength of his might. Put on the full armor of God, so that you will be able to stand firm against the schemes of the devil. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. It says, finally, be strong in the Lord. ¿Por qué en el Señor? Why in the Lord? Porque el Señor es el único que nos puede ayudar, hermano, Because the Lord is the only one that can help us para poder resistir, to be able to resist, para poder contrarrestar to be able to fight los ataques del the enemigo. attacks of the enemy. Tenemos enemigos. We have enemies. Todo aquel que viene al Señor Everybody who comes to Christ, y todo aquel que está alejado también and even those who are away from the Lord right tiene now, enemigos they have an enemy. y debemos de conocerlo. And we have to know him. Fortaleceos en el Señor, decía él, y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque la fuerza de nosotros es imposible, hermano, It says, be strong in the Lord and in the strength of his might. Because in our strength, it is impossible lograr el objetivo que el Señor quiere to reach the objective that the Lord wants para nuestras vidas. for our lives. Él dice, vestidos de toda la armadura de Dios, He says, put on the full armor of God, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del that you diablo. will be able to stand firm against the schemes of the devil. Para muchos es conocido que en los tiempos de antes, For many of us, we know that in the older times, los soldados usaban una armadura, the soldiers had an armor to put desde on, el casco from the helmet hasta abajo, to their feet. todo su cuerpo, All of their body, ¿verdad? Estaba revestido, it was covered. porque para poder pelear la batalla Because to be able to go to battle, tenían que tener esa they armadura, had to have the puesta. armor on. si no eran presas del enemigo, If not, they were easy target. ¿verdad? Entonces es importante So it's important. conocer que estamos en una guerra It's important to know that we're at war y que debemos and that we have de to tomar en serio todo esto. take very seriously all of this. Debemos de fortalecernos en Dios y en el poder de la fuerza de Él. We have to be strong in the Lord and strength. Y esas son todas las armas que el Señor nos ha dado. And these are all the weapons that the Lord has given ¿Verdad? us. Toda la sabiduría de Dios All of the wisdom of God está en nuestras manos. is in our hands. Dios nos las ha brindado God has given it to us a través de la palabra through His Word, para que nosotros conozcamos so we know las herramientas que tenemos, the tools that we have, las armas que están the en nuestras weapons manos. that are in our hands. Poder utilizar esas Being armas able to utilize those adecuadamente the traerán right way un éxito rotundo will bring success en nuestra vida espiritual. in our spiritual life. Dice aquí en It says here. el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. And verse 12 says, "For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of the wickedness in the heavenly places." Hermanos, muchas veces estamos, y amigos, estamos luchando contra el enemigo equivocado. Brothers, sisters, and friends, oftentimes we're fighting against the wrong enemy. Dice la palabra que la lucha de nosotros no es contra sangre y carne, The word says that our struggle is not against flesh and blood. no es contra la persona que está tratando de fastidiarnos la vida, It's not against the person who is trying to upset you or no bother es you. contra el pastor de la It's iglesia not que te against the dice pastor of the tienes que church orar, that tells you you have to pray. que te dice tienes que santificar tu vida, That tells you you have to sanctify your life. ¿verdad? Que te dice, hermano, es tiempo de cambiar. That tells you, brother, it's time to change. La lucha que nosotros tenemos, dice la palabra, The fight that we're fighting, says the word, es contra principados, it's against potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes. O sea, es contra el mismo enemigo, el diablo y sus ángeles. the fight that we have is against rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against spiritual forces of wickedness of the heavenly places. So against the devil himself and his helpers. Ellos son nuestro enemigo. They are our enemy. No lo vemos porque son entidades espirituales. We don't see it because they're spiritual entities. Y vamos a ir entendiendo poco a poco cómo trabaja el mundo espiritual. And we will see them little by little, and we will see how the spiritual world works. Para tratar de desarticular la obra To be able to unravel the work que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de that the nosotros. Lord wants to do in each one of our lives. Porque recuerden que en Génesis 1:26 Because remember in Genesis 1:26, la palabra nos dice the word tells us que nosotros fuimos creados a imagen y conforme a la semejanza de Dios. that we were created in God's image. Cuando el enemigo nos ve a nosotros, When the enemy sees us, nos ve con odio, he sees us with nos hate. detesta, nos desprecia. He hates us so much. No quiere que alcancemos He doesn't want us to reach lo que el Señor, what the Lord, ¿verdad?, con sacrificio nos ha regalado. what sacrifice has given to us. Anteriormente estudiábamos Before we studied cómo debemos diariamente recordar todo lo que Cristo hizo por how we have nosotros, to remember daily what Jesus did for us. ¿verdad? Y eso que Cristo hizo, And what Jesus did, lo hizo para salvarnos, he did it to save us. lo hizo para redimirnos, He did it to redeem us. porque estábamos todos contaminados. Because we were all contaminated. Y lo único que podía limpiarnos And the only thing that could clean us era el sacrificio was the de uno sacrifice que nunca pecó, nunca ha pecado of y one nunca who pecará. never sinned, has never sinned, and will never sin. Decíamos que no había justo ni siquiera uno y por eso Cristo tuvo que venir a esta tierra a dar la vida por usted y por mí. We spoke about how we had all fallen short of the glory of God, and that's why Jesus himself had to come down and give his life for us. Entonces, ese es el amor de Dios. That's God's love. Es por eso que el Señor quiere mostrarnos That's why the Lord wants to show us cuál es la lucha que nosotros tenemos. what is the fight that we truly Que have. entendamos que hay una guerra, That we understand that there is a war. ¿verdad? Y que nosotros tenemos que saber cuál es nuestro enemigo, And that we have to know identificarlo, who is our true enemy, identify him, conocerlo, know him, estudiarlo, study him. ¿verdad? Nos dará la victoria. That will give us victory. La palabra nos dice en el versículo 13, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Verse 13 tells us, therefore, take up the full armor of God so that you will be able to resist in the evil day, and having done everything to stand firm. ¿Verdad? Y habiendo acabado todo, podamos estar firmes. Si nosotros tomamos toda la armadura que Dios nos ha entregado, o sea, toda, If we ¿verdad? take the whole armor, and I mean everything, the whole armor, Las armas que Cristo nos ha all the dado. weapons that Christ has given us,
y las tomamos, nos apropiamos de ellas, and we take possession of them. las estudiamos We study them, y sabemos cómo las tenemos and que we know utilizar how to use them a través de la revelación through the revelation que el Espíritu Santo that the nos va a Holy dar, Spirit gives us. ¿verdad? Nosotros vamos a poder vencer We will be able to be victorious. cualquiera que sea la acechanza del enemigo. Whatever trouble the enemy is bringing. Dice aquí el 14, está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. It says, 14 says, stand firm therefore, having gird your loins with truth, and having put on the breastplate of righteousness. La verdad y la coraza de justicia, ¿verdad? La verdad siempre tiene que prevalecer. The truth. ¿Cuál es la verdad? The truth has to remain. La verdad es Cristo. What ¿Cuál is es la the truth? justicia? La justicia es Cristo, The truth is Christ. ¿verdad? Justice is Christ. Righteousness is Christ. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida, Because he says he is the truth and the way in life. ¿verdad? Él es verdad, Él es el camino, Él es la vida. He is the truth. He is the way. He is the life. La palabra nos enseña que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, The word teaches us to seek first the kingdom of God and his righteousness. y todo lo demás vendrá por añadidura. And everything else will be added onto us. ¿Cuál es la justicia? La What is justicia es justice? Cristo. Hacer la voluntad del Señor es la Jesus is justicia de justice. Dios. Doing his will is justice. Porque todos estábamos perdidos Because y we el were all Señor lost. vino personalmente And the Lord came personally en forma de hombre. and Se made himself despojó, flesh. se despojó de todo su imperio, su gloria y su majestad He left all his glory para volverse hombre, para darle to vida a make usted. himself flesh, Él vino a pelear la to batalla de esta die, tierra to fight the para battle for vencer el us, pecado y llevarlo a la cruz y clavarlo. to take sin and crucify it to the cross. Si ya el Señor murió If he died y already clavó el pecado en la cruz and he nailed sin to the cross y resucitó al tercer and día, resurrected to on the third day, teniendo la victoria, having victory, esa victoria se la ha entregado a la iglesia de hoy en he día. has given that victory to the church. Por eso nosotros no tenemos que seguir más atados, sino levantarnos That's en el why we nombre de shouldn't be Jesús tied no longer and rise in Jesus' name. y tomar la armadura de Take Dios the full armor of God para poder estar firmes contra todas las to acechanzas be del able to enemigo. be firm against all of the plans of the enemy. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. And have you shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Mire cuál es el llamado que el Señor nos está haciendo. Look what is the calling that the Lord is doing. Dice calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. And it says your feet with the preparation of the gospel. Tenemos que revestirnos del conocimiento de la We palabra, have to clothe ourselves with the knowledge of the gospel. orando en todo tiempo para pedirle dirección al Espíritu Santo, Praying at all times to ask the Holy Spirit for direction. para que Él nos revele la verdad, For him to reveal to us the truth. la verdad de su palabra. The truth about his word. Aquella cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni entrado en corazón de hombre, que son las que el Señor tiene preparadas para los que le aman, son las que tenemos que anhelar. ¿Verdad? Nosotros tenemos que anhelar a Cristo, We have to desire Jesus. tenemos que anhelar su We palabra. have to desire his word. ¿Por qué, hermano? Why, brothers Porque and esta palabra sisters? nos edifica a Because nosotros. this word edifies Esta us. palabra es el pan de This word vida is que the nos bread of alimenta. life that feeds us. Esta palabra This word es la que nos va a llevar a is the one that nosotros is going to take us places. a conocer a Jesús. It's going to take us to know Jesus. Es la que nos va a revelar las armas que el Señor nos It's ha the one dejado. that is going to reveal the weapons Para que nosotros podamos vencer, that the Lord has given us so we tenemos que can revestirnos de conquer. la palabra. We have to clothe ourselves with the word of God. Porque nosotros tenemos una misión. Because we have a mission. Y esa misión es ir And that mission y is to predicar go el Evangelio. and preach the gospel. Cansados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Donde quiera que nosotros vayamos, And it says, have you shod your feet with the preparation of the gospel of peace. tenemos que predicar el Evangelio. Wherever we go, we have to preach the Tenemos gospel. que pronunciar Everywhere we go, las buenas nuevas we de have to salvación speak of the good news a todos aquellos to everyone que el Señor quiere salvar en the este Lord tiempo. wants to save in this time. Son tiempos difíciles. These are hard times. Son tiempos para predicar el These Evangelio. are times to preach the gospel. No conocemos cuál es el día ni cuál es la hora en We que el don't Señor know the day or regresará, the time that the Lord will return, pero es algo inminente. but it's something unavoidable. La venida de Cristo está cerca The coming of Christ is
soon. Cada día que pasa Every day that, es that un goes día by menos. is one less day. Y nosotros estamos llamados And we are called a prepararnos to prepare ourselves para ir to go y pronunciar and speak las buenas nuevas de salvación. about the good news of salvation. Ser embajadores, Be ambassadors, representantes dignos representing de Jesucristo en Jesus esta on this tierra. earth. Ese es el llamado que That is the tenemos. calling that we have. Sobre todo tomar, dice aquí, sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. In addition to all, take up the shield of faith, with which you'll be able to extinguish all of the flaming arrows of the evil one. En este tiempo tenemos que levantarnos, hermanos, In this time, we have to rise up, brothers and sisters, con fe, with faith, creyéndole a un Cristo que no cambia, believing a Christ that doesn't change, creyéndole a una palabra believing no se a word muda. that doesn't move, sino que es la misma de ayer, de hoy y por but it's the siempre. same yesterday, today, and forever. Si el Señor nos enseña If the Lord teaches us que el cielo y la tierra that pasarán, heaven and earth will pass, pero su palabra no but pasará His word will ciertamente, not pass, es cuando nosotros debemos de agarrarnos de esa palabra. and it's when we have to hold on to that word. Me he dado cuenta que hay mucho temor, I have seen that there's a lot of fear temor en el mundo entero, in the whole world, pero también en el mundo cristiano. but also in the church as Christians. Cuando nosotros debemos de revestirnos de fe, When we have to clothe ourselves with faith ¿verdad? Para poder apagar todos los dardos de fuego del maligno. and take up the shield El- with which we will extinguish all of the arrows of the enemy. El enemigo está para cegarnos. The enemy is here to blind us. El enemigo está para debilitar He's nuestra here to fe. weaken our faith. No podemos debilitarnos en la We fe. can weaken our faith. Tenemos que permanecer creyendo We have to remain standing, que el believing Señor nos guarda. that the Lord protects us. Siempre nos ha guardado. He has always Y protected siempre us, nos and guardará. He will continue protecting us. Porque Él no es hombre para mentir, Because He's not a man that He shall ni lie, hijo de hombre para or son of arrepentirse de man lo to que ha repent dicho. of what He has said. Entonces, nosotros tenemos que demostrarle al mundo So we have to show the en world quién hemos creído, who we believe in, quién es nuestro Dios, who is our God, en quién está cimentada nuestra fe. who is our foundation. Si la fe de nosotros se If our quebranta, faith breaks, si la fe de nosotros claudica y se muere, if our faith weakens and dies, ¿qué será de los demás? what's going to happen to the rest? Si nosotros no le inculcamos a las If we personas don't teach people que tenemos un Dios that we poderoso have a mighty God que está ahí para that is here defendernos, to defend que está ahí us, para that protegernos, is here to que protect está ahí us, para that sanarnos, is here to heal que us, está ahí para that is here libertarnos. to free us. La fe de nosotros Our tiene que ser faith has to be una fe ciega en Cristo a blind Jesús, faith in Christ Jesus. ¿verdad? Porque la palabra de Cristo Because no the pasa word de of moda. God doesn't pass. Él no está muerto. He's not dead. Él es el verbo hecho He is carne. the word made flesh. Y si la palabra de Él es cierta, And if His word is tenemos que true, creerla. we have to believe it. El miedo no nos puede embargar. Fear can't Ese take pavor, over. ese pavor The terrible fear, que el mundo tiene terrible that hoy the en día, world no has puede today, volver al it cristiano. can't Porque un take miedo, un over pavor Christians, como ese because a fear like this nos paraliza it espiritualmente. paralyzes No nos deja spiritually. avanzar. It doesn't let us move No nos forward. deja It crecer doesn't allow us to grow. y no nos permite It doesn't desarrollar allow us to develop la función. the function. No nos permite poner a trabajar It doesn't allow us to put los into talentos work que the Dios ha puesto en talents nosotros. that the Lord has put in us. La fe tiene que The ser faith has to permanente en nosotros. continue. No importa lo It que doesn't venga. matter what comes. Vemos ejemplos grandes We see big como hombres examples, de Dios, how como men of Pedro, God, como like Pablo, Peter, like ¿verdad? Paul, toda esta gente que salía y predicaba all como el these Señor people les that dijo. went out and preached like the Lord told them to. Ellos no los detenía nada. Nothing would stop them. Ellos los encarcelaban, They would send them to jail. los golpeaban, They hit them. los They maltrataban, would torture them. los trataban de perseguir They diariamente donde quiera que persecuted them anduvieran daily wherever they would go para intimidarlos to intimidate y them. que ellos cerraran sus bocas And y they no siguieran closed their mouth predicando la and they palabra de didn't preach the Jesús. gospel of Jesus Christ. ¿Qué ejemplo vemos de esta gente? What example do we see of these people? Todos ellos murieron They all died por amor for love.
a la palabra de Dios. to the word of God. ¿Por qué? Why? Porque ellos estaban seguros Because they were sure de en quién habían creído. in who they believed. La fe de ellos Their nunca cayó. faith never fell. Y si nosotros vamos a huir de todo, And if we're going to run away from como el everything, mundo huye por like the cualquier world cosa, runs for every little thing, ¿qué pasará si las cosas se ponen peor? what is going to happen if things Nos get vamos a worse? encerrar en una cápsula y vamos a dejar de Are we going to nosotros lock ourselves in a capsule and let everything fall apart? hacer lo que nos toca Or hacer. are we going to do what we're supposed to Es do? tiempo de It's levantarnos time to rise y de despertar and to wake up y tomar las armas. and take the Que el weapons Señor that nos va the a Lord dar. has given us. Dice el versículo, dice, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 17. And verse 17 says, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. ¿Verdad? El yelmo es un casco. Decíamos que el enemigo ataca nuestra mente, porque las emociones de nosotros, lo que hay, lo que nosotros dejamos entrar a nuestra mente, anidarse ahí. The reason why he says the helmet of salvation is because the helmet goes on your head and the enemy tries to get into your head, into your thoughts, your feelings, your emotions, and he tries to plant seeds Eso desciende that goes to, si le damos lugar a nuestro if corazón, we allow it to take root, it goes down into our heart, invade nuestro corazón, it takes over our heart ¿verdad? Y nos neutraliza and neutralizes us. en cuanto a nuestro objetivo When our objective como hijos de Dios en esta as tierra. children of God on this earth. ¿Por qué? Why? Porque nosotros tenemos un llamado Because we have a calling. y el enemigo va viendo cada paso que nosotros vamos And dando. the enemy sees every step that we're taking. Y si nosotros nos estamos dejando llevar por la palabra, And if we're letting the word of God guide us, tenga la plena seguridad que el enemigo se va a atravesar para que usted no avance, you better believe that the enemy is going to become an obstacle so you don't move forward. para detener To stop you, el proceso to stop the process que usted that you está llevando para alcanzar el objetivo que Dios quiere are en su going vida. through, so that because you're trying to reach the objective that God has for you. Y eso viene para el cristiano y And this para is el que for está alejado también. believers and unbelievers. Porque el enemigo no quiere que tú conozcas a Cristo. Because the enemy doesn't want you to know Jesus. No quiere que tú entiendas que tu mente está siendo bombardeada He doesn't want you to know that your mind is being bombarded por todo lo que te causa debilidad, by everything that causes you to get weak. por todo lo que te detiene a avanzar hacia los By brazos de Jesús. everything that stops you from walking towards Jesus' arms. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. And the sword of the Spirit, which is the word of God. Porque la palabra, Because the word, esta palabra, this word, es una espada, is a sword. ¿verdad? Es una espada de doble filo It's a double-edged sword que corta todo lo que no es bueno that cuts everything that is ¿verdad? wicked y que va sacando de nosotros and that takes out of us día a día every day, day todo by lo que day, no sirve. everything that's not good in us. Por eso es que nosotros no podemos vivir That's why we can't live ningún tiempo de nuestra vida any time of our lives sin Dios. without God. Él dice, alejados de mí nada podéis hacer. Because he says, away from me, you can't do anything. Y nosotros como cristianos, Because us as Christians, como personas que le hemos entregado nuestra vida a as Jesús, people who have given our lives to no Christ, podemos vivir sin escudriñar la Escritura. we can't live without scrutinizing the word or Es- studying the word. Es imposible tener éxito en It el is mundo espiritual impossible to have success in the spiritual world si no conocemos la palabra if de we Dios. don't know the word of God. Porque no vamos a saber Because we're not going to know cuáles son nuestras armas what are our weapons que el Señor nos quiere mostrar that the Lord showed us a la luz de su palabra. to the light of his word. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Psalm 119, 105, 105 says, a light to my feet you are. ¿verdad? Es la lámpara. He's a light. Necesitamos la palabra. We need the word.
Con la palabra With the word, nosotros podemos alumbrarnos we're able to light up y saber por dónde vamos caminando. and know where we're going. Si vamos por el camino If we're correcto going to the right way o estamos cogiendo un camino equivocado. or if we're going the wrong way. No podemos caminar We can't walk sin la luz del Evangelio en nosotros. without the light of the gospel in No our debemos lives. hacerlo. We shouldn't. Es vital, es necesario, It's es vital, it's importante, necessary, it's essential. ¿verdad? Es la vida del cristiano. That's our lives as Christians. Y miren lo que dice el 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. And verse 18 says, with all prayer and petition, pray at all times in the Spirit, and with this in view, be on the alert with all perseverance and petition for all the saints. Esa es otra herramienta que That's tenemos another nosotros. word, that's another weapon that we have. No puede vivir un cristiano sin oración. A Christian can live without prayer. ¿Qué es orar? What is prayer? Orar es hablar con Dios. Prayer is to talk to God. Lo que pasa es que para que nosotros podamos enriquecer But in order to enrich nuestro tiempo de our oración, time of prayer, tenemos que haber nacido de we nuevo. have to be born again. Nosotros tenemos que ir matando al hombre We viejo. have to kill the old man. Nosotros tenemos que ir utilizando la espada del We Espíritu, have to utilize the sword of the Spirit. ponernos el yelmo, Put the helmet ¿verdad? on. coger el escudo de la fe, Take the shield of faith. para poder nosotros, hermanos, vencer. To be able to Tenemos que poner en práctica todo esto. be able to be in victory, we need to practice all these things. Había una alabanza, recuerdo yo cuando estaba pequeño, When I was younger, there was a worship. que decía: el song. cristiano que no ora, el diablo se lo devora. It says that it says that a Christian that doesn't pray, the enemy devours him. El- It rhymes in Spanish. El cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. A Christian that doesn't fast, the enemy eats him for breakfast. I promise it rhymes in Spanish. Parece algo divertido, ¿no? It might be fun, Pero es una realidad, but it's a hermano. reality. Es una realidad. It's a reality. Las dos cosas van mancomunadas. Todo va Two things junto. are together, they go together. Nosotros tenemos que orar, We hermano. have to pray. Nosotros tenemos que obligar esta carne We have to force this flesh que no le da la gana that hacerlo. doesn't want to. La palabra nos enseña, The word y teaches lo vamos a us, ver más and we're adelante, gonna read it in a que few es minutes, that indispensable. it's essential. Cristo se fue a Getsemaní a orar. As Christ was praying, Cogió a Pedro, a Juan he y a took Jacobo. Peter, John, and Jacob, Y él le dijo: quédense aquí orando, and he says, "Stay here praying mientras yo voy allá y oro. while I go over there and pray." ¿Y qué los encontró haciendo, And when hermano? he came back, what were they Cuando él doing? regresó, los encontró durmiendo. He found them sleeping, Y le dijo a Pedro: and he said to Peter, ¿por qué estás durmiendo? "Why are you sleeping? ¿No los dejé orando? Didn't I leave you praying?" Así estamos muchos hoy en día, That's how many of us are today, durmiendo plácidamente, sleeping peacefully, aprovechando, hermano, taking advantage las vacaciones, dicen muchos. of the vacations, Porque lamentablemente, hermano, digo lamentablemente, because sadly, porque esto ha sido un llamado de alerta para because todo el this is a mundo. calling, this is a wake-up call to many of us. Y como gran parte no han estado trabajando, Because no a hemos lot of people estado trabajando, a lot of us haven't been working, or we've been working less. hermano, hemos ocupado este tiempo para dormir plácidamente We've been hasta la taking hora que this nos time to antoje, sleep until whatever time we want to. no dándole lugar al Espíritu We're Santo not giving the Holy Spirit place que nos está llamando that cada is calling día us every day para que seamos diligentes en la to be oración. diligent in prayer. El Señor le decía en Mateo capítulo 26, versículo 41. In Ahí. Matthew 26, verse 41. Verse 41. 41, yeah. Okay. Vamos a leer desde el 40. 40.
starting at 40. Vino luego a sus discípulos y les habló diciendo, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, como le decía anteriormente, los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Una pregunta le hizo el Señor a Pedro. ¿No han podido por lo menos una hora? And he came to the disciples and found them sleeping, and said to Peter, so you men could not keep watch for me for 1 hour? It's a question. He asked them a question. Miren lo que dice el 41. Look at what 41 says. Velad y orad para que no entréis en tentación, le dijo el Señor a ellos. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. And in 41 he said, keep watching and praying that you may not enter into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. ¿Por qué? Para explicar mejor este versículo. To explain this verse a little bit better. ¿Por qué no podemos vencer la tentación? Why can't we conquer temptation or Porque be victorious? porque hemos dejado de tener comunión con Dios. Because we have stopped having time with God. Cuando usted ora, habla con Dios. When you pray, you talk to God. Cuando usted ora, guarda silencio y escucha la When voz de you Dios. pray, también. you are quiet and you listen to God's word as well. Es sumamente importante y It's necesario. extremely important and necessary. No podemos vivir sin la cobertura de la oración. We can't live without the coverage of prayer. La oración es un arma Prayer is a weapon, fundamental que el Señor le ha dejado. fundamental weapon that the Lord has cristiano. left us as Christians. Es tiempo de It's levantarnos a time to orar. rise up and pray. Vamos a leer en Let's go ahead and read Santiago capítulo 4, James Versículo chapter 4, 1. verse 1. Vamos a ver. Santiago capítulo 4, versículo 1. Mire lo que dice aquí. Chapter 4, verse 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Una pregunta. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? What is the source of quarrels and conflicts among you? Is not the source your pleasures that wage war in your members? ¿De dónde vienen Where are they la coming from? guerra y los pleitos entre ustedes? Conflicts among you? ¿De dónde viene el combate que hay dentro de nosotros Where is mismos? the fight that's going on inside of us? Cristo decía, velen y oren sin cesar Christ said, watch and pray para que no caigan en so la you may tentación. not fall into temptation. Las cosas que hay combatiendo entre nosotros The things that are in us that we're fighting, para resistir to be able to resist el llamado de Dios, the calling of God, para resistir to resist, hacer la voluntad de to Dios. do the will of God. Dice aquí que no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. It says here, is not the source your pleasures that wage war in your members? Eso se llama concupiscencia. That is called sin. Y Santiago también lo revela aquí mismo en el capítulo 1, versículo 12, mire lo que dice. And James also reveals that in chapter 1, verse 11, Dice, verse 12, verse 12, dice, bien, verso 12. verso 12, sí. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. It says, blessed is the man who perseveres under trial. For once he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love him. ¿Cómo vamos a soportar la tentación How are we going to resist temptation si no hay comunión con if Dios? there is no relationship with God? Cristo les dijo, quédense orando. Christ said, Se told estaban them, stay in durmiendo. prayer. And ¿Qué they les fell dijo asleep. él?
para poder resistir la tentación tienen que orar. What did he say to them? In order to resist temptation, you need to El pray. Señor nos da directrices, ordenanzas. The Lord gave us direction. Si nosotros commandments. obedecemos, If we're obedient, ¿verdad?, la voluntad de Dios en nuestra vida the will of God in our lives se hace completa y will be totalmente. complete, and Nosotros vamos a poder resistir we will be able to resist cuando el combate sea fuerte, when the war in us, porque nuestra vida de oración es because así. our prayer of life is like Lo that. que Cristo estaba enfrentando en ese momento era muy, pero muy fuerte. What Christ was, what was happening in him in that moment was extremely strong, Porque la carne no quería ceder. because the flesh didn't want to. Y él les dijo ahí, el espíritu a la verdad está dispuesto, yo lo quiero hacer, It says the spirit, he said to them, the spirit is pero willing, mi carne es débil, but the flesh is weak. ¿verdad? Nosotros, el Señor pone el sentir como hijos de Dios, a hacer la voluntad de Dios. The Lord puts the desire in us, Pero la as carne se va a children, to do his oponer. will, but the flesh will oppose. Es por eso que necesitamos palabra, That's why we need oración. word, prayer. El Espíritu nos va a fortalecer, The spirit will strengthen us, dejar a un lado todo lo que nos está putting estorbando. aside hermano. everything that it's becoming an obstacle. Como decíamos parte en el mensaje anterior, ¿qué estamos haciendo nosotros As we were speaking in the message before, what are we con doing este tiempo with this time en que estamos libres en, that we're en free nuestras casas? right now at home? ¿En qué invertimos nuestro What are tiempo? what are we investing our times into? ¿Nos levantamos como Cristo lo hacía? Are we getting A up orar like temprano. Jesus did to pray early? ¿Escudriñamos la palabra Are lo we studying suficiente? the word enough? ¿O estamos durmiendo plácidamente? Or are we sleeping every day? Es tiempo de It's despertar time to wake up del sueño en que hemos estado. from the dream that we're, dreaming or sleeping. La iglesia tiene que resurgir con poder, The church has to rise up and come back with power, porque dice la palabra que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. because the word says that cowards won't inherit the kingdom of God. Porque el reino de los cielos Because the kingdom of God sufre violencia, suffers violence, y son los violentos, son and los only the aguerridos, the warriors, los que arrebatan el the reino de los ones that cielos. will, Esos que pelean la batalla. the ones that fight. Como the le fight. dijo el apóstol Pablo en la carta a Timoteo capítulo 6 As the versículo apostle 12, Paul primera de said to Timoteo Timothy, 6:12, le dijo, In pelea 2 la buena Timothy batalla de la 6:12, fe. fight the good fight Ah. of faith. Tenemos que pelear We esa have to batalla, fight that fight. tenemos que We levantarnos have to get up con poder, with power. ¿verdad? No podemos nosotros descuidar We can't neglect lo que el Señor nos ha what the dado. Lord has given us. Tenemos que We levantarnos, have to get tomar la armadura Take the y whole combatir. And fight. Esta palabra nos enseña This word con teaches quién es us nuestra lucha. Mire lo que dice el who are we versículo fighting 13. against. Look what the verse 10 said. Cuando, 13 says. cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Verse 13 says, let no one say when he is being tempted, I am being tempted by God, for God cannot be tempted by evil, and he himself does not tempt anyone. Porque ha habido la tentación al rey David y lo hizo caer de una manera tan terrible. Why did temptation come to King David and made him fall in the way that he fell? Siendo un hombre conforme al corazón de Being a Dios. man according to God's heart. Simple y sencillamente porque este hombre Only because this man descuidó neglected su intimidad con Dios. his intimacy with En God. vez de estar peleando la batalla, Instead of being fighting the fight, estaba durmiendo he plácidamente en was el palacio. sleeping comfortably No estaba orando. in the palace. Estaba He was praying. descuidado He espiritualmente. was neglecting his spiritual life. El enemigo espera que The nosotros nos enemy descuidemos. waits for that one moment. Todo enemigo espera que su rival se descuide para dar el zarpazo. Every enemy waits for their rival to, for that moment when they're not paying attention. Y no hubiese problema si el enemigo fallara. Pero la situación es que el enemigo es un francotirador. And it wouldn't be a problem if the enemy attacked, Todo aquel que se descuida but the thing about the enemy is it's a sniper. todo aquel que no toma consejo a tiempo, Anybody who is neglecting their relationship with God, anybody who's not taking advice de esta palabra from santa, this holy word,
no puede permanecer en pie. can remain standing. Dice esa palabra que leímos ahí en Efesios. Y habiendo acabado todo, está firme. El soldado que se va a mantener erguido al final de la pelea And it says, as we were reading in Ephesians, that to remain standing. es aquel que supo pelear la The buena only batalla. ones that will remain standing are the ones that Exacto. know how to fight the fight. Es aquel que toma en serio, It's hermano, those who take the fight seriously. el llamado que el Señor le The ha hecho. calling that the Lord is giving us. Por eso el Señor nos llama a reflexionar. That's why the Lord calls us to reflect. Dice el 14 aquí en Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. And here in James 1:14 it says, but each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lust. La tentación nos atrae, Temptation entices us. nos seduce It seducts you con palabras dulces, with sweet words, usa nuestros ojos. uses our eyes. ¿Qué haces con tus ojos? What are you doing with your ¿Dónde estás eyes? enfocando tus What are ojos you focusing últimamente? your eyes ¿Estás lately? leyendo la Are Biblia you o estás reading your viendo word? otras cosas Or are que you no te watching edifican? other things that don't edify you? ¿Qué estás haciendo con tus oídos? What are you doing with your ears? ¿Qué estás escuchando con los What are you oídos que Dios te listening to dio with para the escuchar ears? palabra de Él? What are you listening to with the ears ¿En that qué God inviertes gave tu you? tiempo? What are you investing your time into? Es tiempo de levantarnos, It's time to rise up. es tiempo de It's despertarnos time to wake up y salir del letargo en que hemos and estado. to get out of this sleepiness that we're in. No podemos We pretender can't pretend ganar el reino de los cielos to win the kingdom of God sin pelear la buena without batalla de fighting la the fe. good fight. La buena batalla de la fe. The good fight of faith. ¿En cuál fe? In what faith? Fe en Jesucristo, Faith in Jesus fe en Christ. su palabra, Faith in His Word. fe en el ejemplo Faith que in nos the dejó. example that He left us. Para que nosotros podamos we- vencer, necesitamos tener nuestra fe In order cimentada for en us to Jesús. conquer and win, we need to have Jesus Christ as our foundation. Miren lo que dice el 15. Entonces, la concupiscencia después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz ¿qué? Perdón, la muerte. And verse 15 says, then when lust has conceived, it gives birth to sin. And when sin is accomplished, it brings forth death. Entonces, el pecado, hermano, el pecado da a luz muerte. So, brothers and sisters, sin gives birth, brings forth death. Amigo que me estás escuchando, Friend that might be listening to me, no puedes pretender we can't pretend seguir viviendo una vida como la que has Continue estado living viviendo, alive the way you've been living, hundido en cuanta cosa submerged in whatever thing you're in, tu carne desea. whatever that your flesh desires. El complacer la carne Satisfying your flesh significa muerte. means death. ¿Sabes por qué? Why? Porque la carne Because flesh, te arrastra a pecar. it carries you to sin. Y el pecado, And sin, siendo consumado, dice esta palabra, it says, when sin is accomplished, da a luz la muerte. it brings forth death. Muchos caminamos en este mundo, Many of us walk on this world, pero quizás estamos muertos en vida. but maybe we're dead. ¿Por qué? Why? Porque caminamos alejados de la voluntad Because de we're Dios. walking away from the will of God. ¿Verdad? Porque pecado Because sin es desobediencia a is Dios. disobedience. ¿Y cómo vamos a obedecer si And no how are we sabemos lo que going to tenemos que obey obedecer? if we don't know what we're supposed to obey? Es necesario que abramos It's nuestro corazón. necessary that we open up our hearts. Y esto va para todos. And this is for everyone. Los que viviendo en pecado The ones who live in sin no hemos querido arrepentirnos realmente haven't truly repented. y pensamos estar bien And we think that we're okay porque vamos y nos arrodillamos because we go and y lloramos un momento en la presencia de Dios, go to our knees and we cry in the presence of God for a little bit. pero lamentablemente no hay un But arrepentimiento sadly, genuino en there's nosotros. not a true repentance in our hearts. Si en usted, hermano, If in you, brother, or no ha habido un sister, verdadero there's not a true arrepentimiento, repentance, usted tiene que arrepentirse. you have to repent. Yo tengo que I have to arrepentirme. repent. Todos tenemos que All of us arrepentirnos. have to repent.
y cambiar. and change. Dios nos da herramientas. God gives us tools. Es nuestra decisión It is our decision si las tomamos o las if we dejamos. take them or Es leave them. nuestra decisión It is our si decision. en este nuevo tiempo And if in this new time nosotros nos frenamos, we stop, ¿verdad? Por lo que sea, por el miedo, por la apatía a orar, por la apatía a or whatever escudriñar la we're palabra, doing, because we don't want to read the word, because we don't want to pray, por la apatía a vivir el evangelio verdadero, because we don't want to live the true gospel, para podérselo enseñar a otros que no to be tienen able a to Cristo teach todavía. others who don't have Jesus in their heart yet. Es nuestra decisión. It's our hermano. decision. Nosotros tomamos nuestra propia decisión. We make our own decisions. El Señor dice, yo no he venido a condenar al mundo. The Lord says, I have not come to condemn the world. La palabra The word que mi Padre me ha dado para traerla that my Father hath given me to es la que bring el día postrero is that the coming day hará la obra que tiene que hacer. will do the word that it Poner has todo en to el do. orden que tiene que Put hacer. everything in the order that it needs to be. Nadie puede escapar Nobody de la can voluntad escape de Dios. the will of God. Entonces vemos cómo el enemigo So we see here how the utiliza todo enemy esto y ahora lo vamos a ver. utilizes all of Vamos a this. irnos a Romanos capítulo 7, Let's go to Romans chapter 7, versículo 14. verse 14. Romanos 7, Romans chapter 7, verse 14. mire lo que dice el apóstol Pablo en esta carta a los romanos. This is a letter that was written by Apostle Paul to the church in Rome. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, dice el apóstol Pablo. In verse 14, he says, For we know that the law is spiritual, but I am of flesh, sold into bondage to sin. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. It says, For what I am doing, I do not understand. For I am not practicing what I would like to, but I am doing the very thing I hate. ¿Cuál es la guerra que usted y yo tenemos? What is the war that you and I have? El enemigo conoce nuestras debilidades. The enemy knows our weaknesses. Lo he dicho siempre que no es porque el diablo lo sepa todo, I always tell you that it's not because the enemy knows everything, porque él no es omnisciente, because he's now igual que nuestro omnipresent, Dios, like our God. sino que él tiene toda una vida. But he has a whole life. Desde que usted nació, desde que yo From the nací, moment you were born, from the moment I was born, hasta la edad que tenemos, to today, el diablo nos ha estado estudiando he's been studying us. y conoce muy And bien he knows very well cuál es su debilidad what is your y weakness cuál es mi and debilidad. what is my weakness. Por eso Cristo les decía a ellos, That's why Jesus said, oren sin cesar, Christ said, pray para without que no stopping, caigan en la tentación. so you may not fall into temptation. Porque la carne, decía Santiago, Because the flesh, te James arrastra, said, te it seduce, seducts you, it pulls you. ¿verdad? La tentación, leíamos, Temptation, as we read, no viene de parte It de doesn't Dios, come from porque God, Dios because no he can't puede be ser tentado por el mal, by evil, ni él tienta a nadie. and he doesn't tempt anybody. Cuando Cristo fue tentado en el desierto, When Jesus was tempted in the desert, fue tentado como hombre, he porque was todos tempted sabemos as a man, because que we all know Cristo fue todo hombre that y we todo all Dios. know that Jesus was all man and all God. Pero la esencia de Dios, But the essence of God, el Espíritu de His Dios, Spirit, no puede ser tentado por can el be mal, tempted by evil. porque Él es santo y el mal no Because se He's mezcla holy, con Él. and His holiness does not mix Dice que with la evil. tentación viene It says that temptation comes por las concupiscencias que hay by dentro the de nosotros, lust in us, por el deseo que nunca va a by morir the mientras estemos en desire esta that is tierra, never going to die as long as we are in this flesh, on this earth, por el deseo que siempre está esperando by that desire that is always waiting, el momento en que usted y yo the moment that you and I nos descuidemos are not paying attention para hacernos caer. to make us fall. Mire lo que dice Pablo ahí, Look what Paul says porque here. lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo.
It says here, like Paul was saying, for what I'm doing, I do not understand. For what I am not practicing, what I would like to do, but I'm doing the very thing I hate. Meditemos Let's meditate un momento, in a moment ¿verdad? En dónde debemos de enfocarnos in what we nosotros, have to focus. dónde debemos de poner el blanco What should be our target? para dispararle To shoot al enemigo real que to tenemos. the true enemy, to shoot at the true enemy that we have. Dice aquí en el 17, It says here in 17, de manera que ya no soy yo quien decide aquello, sino el pecado que muere en mí. Perdón, el 16, si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. but if I do the very thing I do not want to do, I agree with the law, confessing that the law is good. ¿Verdad? Porque esto nos ayuda a permanecer unidos a Cristo. Because this helps us continue united to Christ. Y nos ayuda And it helps a us nosotros a to diferenciarnos know the difference del resto de la humanidad. and to be different from everybody else. Como cristianos, As Christians, no podemos ser iguales we al mundo. can't be the same as the world. Nosotros tenemos que ser diferentes We al mundo. have to be different than the world. Si nosotros vivimos bajo la corriente del mundo If we live in the current of the world, y seguimos igual and we que continue as everybody else, los demás y no hay cambio en and nosotros, there's not a true change in us, ¿cómo nosotros podemos decir que somos hijos how de Dios? can we say that we are children of God? En la prédica anterior estudiamos In sobre the eso message también. that we were speaking about before, we talked about that. Que los hijos de Dios son los That que the hacen la children of voluntad del God Padre. are the ones that do the will of God. Que no todo el que le diga Señor, Señor, And not heredará el everybody reino de that los says, cielos. Lord, Lord, will inherit Tiene que the hacer kingdom el of que haga la God. voluntad de Dios. Is the one that does the will of God. ¿Cuándo la vamos a hacer? When are we going to do that? Cuando empecemos a oponernos, When we start cuando empecemos a to levantarnos rise up, to oppose contra las acechanzas del diablo against the plots of the enemy que combaten nuestros propios deseos, hermano. that are fighting, our own desires. Porque el enemigo no va a dejar de utilizar las debilidades suyas y mías Because the enemy is not going to stop using your weaknesses and mine para destruirnos. to destroy us. Tenemos que We fortalecernos en have el to Señor strengthen in the Lord y en el poder de su fuerza. and in the strength of His might. Ese es el llamado que That el is the Señor nos calling está that the haciendo. Lord is giving us. That's No what the Lord podemos is telling us. descuidarnos. We can't neglect it. Uno no puede vivir como mundano We can't live y like the world, pretendiendo no tener pretend circunstancias en la vida not to have things in life que lo van a llevar a una pérdida total. that are going to lead us into total destruction. Porque recordemos, Because estamos let's remember, peleando una guerra We are fighting a war. y nuestro enemigo conoce And nuestras our debilidades. enemy knows our weaknesses. Nosotros también tenemos que We conocer also have to cómo know vamos a apagar how we're going todos los to dardos de fuego del maligno. are going to extinguish all of the flaming darts of the enemy Fe en Cristo y en su palabra. with faith in Obediencia Christ a and His Él. word, obedience. Así es como podemos vencer. That's how we can conquer. Y yo sé, dice el 18, que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. El 18, bueno, yo voy a leer el 17. Oh, Bueno, leemos desde el 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Verse 17, so now no longer am I the one doing it, but sin which dwells in me. Es el pecado que gravita en nosotros, It's the hermano. sin that lives in us, brothers and sisters. Un hombre conocedor de la palabra, un teólogo de la A palabra man, como this is a Pablo. man who knew the word, who studied the word as Paul. ¿Ah? Él daba a conocer y conocía quién era él. Dentro de nosotros hay algo que no va a morir nunca. He recognized what lived in him. Inside of us, there's something that will never die, Y ese es el sentir de la carne. and that is the desires of our Mientras flesh. estemos en este cuerpo, As long as we are in en this este cuerpo body, corrupto, in this body that's been corrupted, ¿verdad? Ese sentir que hay dentro those desires that are inside of nos va a us, querer arrastrar a hacer lo que no conviene. everything that God hates.
¿Por qué la gente no puede venir a Dios? Porque dice, no puedo dejar de tomar. Why some people can't live a godly life because they say, I can't stop drinking, No puedo dejar I de fornicar. can't stop having sex outside of marriage, No puedo dejar de I adulterar. can't stop committing adultery or cheating, No puedo sacar el odio que hay I dentro de mi can't corazón. get the hatred that I have in my heart, No puedo dejar de pelear con todo el I mundo. can't stop fighting with people. Son cosas que están dentro These de are things nosotros, that are inside of our hearts, que el inside of enemigo us, las conoce that the enemy knows them very well, y tiene también aliados and that he also has alliances, que son especialistas y trabajan con él, specialists, and como work son los with him, demonios. like demons. Lo leímos antes en We read it Efesios. before in Ephesians. Principados, potestades, gobernadores, Principalities, huestes espirituales de maldad. Esos trabajan juntamente they work with the Unidos. enemy together para destruir, to destroy, robar y matar. steal, and destroy. Y saben hacer muy bien su trabajo, And they know how to do their job very, very well. porque las palabras mismas nos lo dicen. Because the word itself tells us Que ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que van por él. that broad is the way that leads to destruction, and many, many of them Entonces, are going that way. nosotros tenemos que levantarnos y tomar la So we armadura have que el to Señor rise nos ha up dado. and take the armor that the Lord has given us. Tenemos que resistir al We have to diablo resist the enemy para que él huya de nosotros. so he may flee. Y yo, dice el 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. And verse 18 says, For I know that nothing good dwells in me, that is, in my flesh. For the willing is present in me, but the doing of the good is not. El querer está en él, dice, It says that the willingness is present, pero no el hacerlo. but not the doing of the good deed. Si usted le da de comer a su alma, If you feed your soul, a su corazón, if you feed your heart, televisión, TV, si usted le da de comer redes if you sociales, feed social media, si usted le da de comer chisme, if you feed gossip, novela, película, deporte, todo lo que hay ahora just mismo movies, contaminando sports, la mente de los. just cluttering your mind. Pero la Biblia, la palabra, But the Bible, the no Word sabe of ni God, dónde la you tiene. don't even know where your Bible is. Y cuando la abre, está llena de polvo, And when you open it, it's all dusty porque no la because escudriña, you don't read porque it, no tiene comunión con because you Dios. don't have communion with God. Usted no va a poder vencer. We're not going to be able to conquer. Mire lo que este hombre, Look what this lo que man este was hombre dejó saying. establecido en esta palabra. What the Porque no apostle hago lo Paul. que quiero, sino lo que no quiero hacer termino haciendo. It says, because I don't understand what, I am not practicing what I would like, but what I do the very thing that I hate. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. And then No he me da la says, gana hacerlo For I bueno. know that nothing good dwells in me, that is, in my flesh. For the willing is present in me, but the doing of the good is not. Y en el versículo 41 del capítulo 26 de Mateo lo leímos. El Señor les dijo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la And carne then no we le da go la gana. back to Matthew 26, verse 41. It says, The spirit is willing, but the flesh is weak. El Señor aprueba lo que este hombre está The diciendo. Lord backs up what this man is saying. Porque él vivió en la carne también. Because Jesus lived in the flesh Y too. la tuvo que sujetar. And he crucified the flesh. En su momento él dijo, Padre, He had a moment, Si a es weak posible, moment. He said, if it is que no me possible, maten, let pasa this de mí cup- esta copa. let this cup pass. Pero si él no se deja matar, no nos salvamos. But if ninguno he de nosotros. doesn't give up his life, we will all be in hell. Pero ahí mismo vemos cómo la carne trata de evitar que uno haga la voluntad de Dios. a But toda here costa. we see how the flesh tries to stop us from doing the will of God. La diferencia de The un hombre, difference de un between a hombre que man está lleno de That carnalidad is filled with lust and his desires of his flesh, a un hombre que está lleno del poder del Espíritu to a Santo man that is filled with the Holy Spirit es una gran diferencia. is a very big difference. Porque vemos cómo Cristo pudo Because we sujetar see la how carne
Christ crucified the flesh. Y su espíritu ahí And mismo his dijo, spirit right pero there no said, se haga mi voluntad, well, Señor, even though sino la voluntad suya. he was asking God to pass this cup, he said, let not my will, but your will be done. ¿Cómo vamos a resistir? How we're going to resist temptation? Cristo era un hombre sujeto Christ was a a man la that was voluntad del Padre. holding on to the will of Como God. hijo, Él nos dejó un ejemplo. As a son, he left us an ¿Verdad? example. Y como hermano mayor que And es as nuestro, an older brother, that is debemos de yours, seguir el ejemplo que Él nos we have dejó. to follow the example that he left us. Un ejemplo de obediencia, An example of obedience, obediencia a Dios. an example of Y a su obedience to palabra. God and to his word. ¿Ah? Él se sometía. He submitted. Si Él no se hubiese sometido, If he didn't submit, no hubiese podido resistir la he tentación. couldn't resist the temptations of the enemy. Porque no hago el bien que quiero, dice el 19, sino el mal que no quiero, eso hago. Vuelve a repetir casi lo mismo que dijo en el 18. On verse 19, he says, he almost repeats the same thing that he said before. For the good that I want, I do not do, but I practice the very evil that I do not want. Señor, ¿por qué yo no puedo resistir? Lord, why we often cry, Lord, why can't I resist? ¿Por qué yo veo pornografía Why do I still watch porn? y dejo de ver por unos días And I stop watching it for a y couple vuelvo y days, caigo and I fall y again, lo puedo dejar por unos meses and I stop for a couple months, y incluso por años even for years, y vuelvo y and caigo? I fall again? ¿Sabe por qué, You know hermano? why, brothers and Porque sisters? está luchando en su fuerza. Because you're fighting in your own Aprendamos strength. lo que Pablo nos enseñaba. Let's remember Tenemos what que Paul was teaching us. fortalecernos en el Señor We y have en to el- strengthen in the Lord y en el poder de la fuerza de Él and in the power of His strength, y vestirnos de toda la armadura de Él and dress with full armor of God para que podamos estar firmes to be able to be cuando el firm deseo de ver pornografía when the viene a usted. desire to watch Cuando el pornography deseo de beber comes, viene a when the usted. desire of drinking Cuando el comes, deseo de ser infiel a su when the pareja viene a desire usted. of being unfaithful to your spouse comes, Cuando el deseo de condenar, when acusar, the desire of condemning, denigrar a of alguien accusing, of judging, of viene a putting usted. somebody down comes to you. todo lo que es sucio, Everything that Todo is lo que evil, everything contamina, that contaminates, todo lo que a Dios no le everything agrada, that doesn't please God, solo lo podemos vencer we can only conquer, fortaleciéndonos en Él strengthen us y en el in poder His de su might fuerza. and in the power of His power. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Vea usted. Ese es el versículo 20. El pecado que mora en mí. And verse 20 says, but if I am doing the very thing that I do not want, I am no longer the one doing it, but sin which dwells in me. Eso es cuando nosotros le damos lugar más a la carne. That's when we allow the flesh, we give more, we give in to the flesh. Eso es cuando nosotros no hemos muerto a la That's carne. when we haven't died to the flesh. Hermanos y amigos, Friends and brothers and sisters. un muerto no siente. A dead body Porque está has muerto. no feeling, it doesn't feel anything because it's dead. Lo llevan y hacen lo que quiera con They él take him and to do whatever, porque whatever no puede they want hacerlo to por it, sí mismo. because they cannot do it on its own. Ese control tenemos que entregarlo en las manos del That's the Espíritu same Santo. way we have to give that control to into the Holy Spirit. Muriendo cada We día have al to yo die every day to ourselves y viviendo para and Cristo. living for Christ. Es por eso que el bautismo en agua That's why when we es un simbolismo de una muerte y una it's a resurrección. symbol of death and resurrection. Porque de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Because anybody who lives in Christ, a new creature. Todo lo viejo tiene que pasar The old life has passed. y todo tiene que ser hecho And nuevo. everything is made new. Y por eso todos ustedes And that's why all que of pueden you escuchar can en esta hear this noche, evening. esta palabra es para todos This word nosotros. is for all of us. El Señor nos está llamando a The word is reconciliación. calling us to El Señor nos está reconciliation, llamando a to arrepentimiento. repentance. El Señor nos está llamando para que nos volvamos a Él. The Lord is calling us to come to Him Porque hay mucho trabajo por because hacer. there's a lot of work to do. Usted, amigo, que sabe que el Señor lo ha estado llamando. Brothers and sisters and friends, that you know that the Lord has been calling Y, you y está atado and you are tied a cualquier cosa. to whatever A thing la it droga, is, to drugs,
a la avaricia. to lust. La palabra dice que no es el dinero, es el amor al The dinero la word raíz de says that todo lo malo. it's not money that is evil, but the love of money. Y usted puede ser And it might be un instrumento en este tiempo en las you manos de might Dios. be an instrument, and you could be an instrument at this time in Así the hands que- of God. La palabra le anima hoy a levantarse, So the word encourages you today to rise, a volverse a Dios, to turn to God, porque el Señor quiere usarlo. because the Lord wants to El help Señor you. no quiere que usted se pierda. The Lord doesn't want you to be El lost, Señor quiere que usted tenga parte con Él but He wants you to be part of Him en ese reino maravilloso. and take part in this amazing kingdom. Así que queriendo yo hacer el bien, perdón, en el 21, hallo esta ley, que el mal está en mí. And verse 21 says, I find then the principle that evil is present in me, the one who wants to do good. Él reconoce He recognizes el mal que mora en él. the evil that is present in him. Hermano, amigo, Brother, eso sister, no se va a friend, ir de nosotros that's not going to leave mientras us. estemos aquí. As long as we are in this earth, Es una pelea, it's a es fight, un combate it's a diario. battle, a daily battle. Todos los días Every day, vamos a we're enfrentarnos. going to fight. Y entre más nos vamos consagrando a And Dios, the more righteous life we live, el combate va a ser más the intenso. fight is going to be stronger. Pero sabemos algo, But we know something que la palabra nos dice that the word tells us en Filipenses 4:13, in Philippians 4:13, todo lo podemos en Cristo, that we can do all things through Christ porque Él es nuestra because fortaleza. He is our strength. No podemos en nosotros mismos, We can't do it in our own strength, pero lo tenemos a Él, but we have Him, que pelea la batalla por fights. ti y por mí. the good fight for you and me. Pero veo otra ley, dice aquí en el versículo, vamos a leer 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. For I joyfully concur with the law of God in the inner man, but I see a different law in the members of my body, waging war against the law of my mind, making me a prisoner of the law. Ok, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, dice That la makes palabra. me a prisoner of the law of sin, which is in my members. Es ahí. Is there. Nuestros ojos no quieren ver. Our eyes don't want to read the word. Se pone a leer la Biblia y le da sueño. You Ore start más. reading your life, Pídele al reading your Señor Bible, you fall que le asleep. mate ese deseo de dormir. Pray more. Ask that the Lord kills that ¿Cómo desire puede to pasarse sleep. horas viendo basura, How otra can cosa you que no watch tiene nada que ver con Hours Dios? watching Y no le da garbage, sueño? and Pregúntese you'll fall por qué. asleep. Ask the Lord why. Porque eso es un sentir de la carne que Because it's está a vivo, desire of the flesh that is alive in us, el que hay que matarlo. that we have to kill and crucify. Es una práctica diaria. It's a hermano. daily practice. Hay un dicho en el mundo que dice que la práctica hace al maestro, se aplica también a lo espiritual. There's a saying in the world that says practice makes perfect. Si Let's nosotros- apply that to the spiritual Si world. nosotros formamos de nuestra vida espiritual un hábito, If we create a habit out of our spiritual nosotros life, vamos a alcanzar we will reach las metas deseadas the goals that we put up. que el Señor ha trazado para And that the nosotros. Lord, the Los plans that the Lord pensamientos has del for Señor us. se van a llevar a cabo, van a ser eficaces y efectivos en nuestra The vida. plans of the Lord will come to pass in our lives, Pero depende de nosotros. but it's our decision. Miserable de mí, dice el 24. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero miren lo que dice el 25. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo aquí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pidiendo auxilio. esta In vez verse de hombre. 24, it's almost like he's asking for help. He said, "Wretched man that I am, who will set me free from the body of this death?" Hermano, el único que puede darnos la victoria, amigo, el único que puede darte la victoria Brothers, sisters, friends, the only one that can give us victory es Cristo Jesús. is Jesus Christ. Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. In verse 25 says, "Thanks be
to God through Jesus Christ our Lord. So then, on the one hand, I myself, with my mind, I am serving the law of God, but on the other, with my flesh, the law of sin. Si nosotros no podemos solos, If we can't do it on our own, dice este varón, it says this righteous man, gracias doy a Dios por Jesucristo. thanks I give to God for Jesus Christ. Esa es la buena nueva que tenemos. That's the good news that we have. Que si no hemos podido, That if we haven't been able to do it on our own, tenemos a Cristo Jesús, we have Jesus que venció por nosotros. that conquered sin. Y que hoy And that today, Él también nos da la He victoria. also gives us victory. Solo tenemos que decidir We have to make the decision, make the choice abrir nuestro corazón to a Él open our hearts para dejarlo entrar. to let Him in. Y que sea esta palabra And let this maravillosa, word, palabra de Él, His word, la que nos guíe. the one that guides us. Pero necesitamos But we need nacer de nuevo. to be born again. Necesitamos We need abrir nuestro to corazón a open Él. up our hearts. Yo ahí le hago un llamado a Today usted. I call you, A usted que ha estado to todo you este that have been tiempo this whole time viviendo bajo la living potestad de su propia carne, under the power of your own flesh, viviendo bajo la corriente de living este under the mundo, current of this world, alejados de la voluntad de away Dios. from the will of God. Hoy le hago un llamado Today en I call you en el nombre de in the name Jesucristo of Jesus a abrir su to corazón, open up your heart, porque el Señor que cambió mi vida because the same Lord that changed my life también lo puede hacer can con also usted. do the same thing with you. Y yo sé And I know que Él es real that He is real y que es galardonador del que lo busca. and that He rewards those who seek Him. Hoy el Señor está llamando a la puerta de tu corazón, Today the amigo. Lord is knocking the door on the door of your heart, Hoy el Señor está llamando a la puerta de tu corazón, amiga. to the door of your heart, friends. Hoy el Señor está llamando a la puerta de tu corazón, joven, Today the Lord is calling to the door of your heart, youth, que estás atado y te has that visto you're tied identificado con esta palabra. and that you have identified yourself with this word. Es porque el Señor It's because the Lord, Jesucristo Jesus Christ, es el único is the only one que nos puede ayudar. that can help us. Dejémoslo entrar Let's let them in, y dejemos que Él and let's let Him nos ayude help us para poder vencer. to be able to come out victorious. Porque esta pelea no la podemos pelear Because this solos. fight we can't fight on our own. No podemos ganar solos. We can't win on our own. Necesitamos de Jesús. We need Jesus. Este llamado también va para aquellos hermanos This calling is also for those brothers and En la sisters fe. in the faith que están dentro de la that iglesia, are in the church, pero la iglesia no ha podido hacer nada por ellos, but the church hasn't been able to do anything for you porque ellos no han tomado la determinación because they haven't taken or made the decision de unirse al cuerpo de Cristo, to unite to the body of Christ, de cambiar to change de la tiniebla a la luz. from darkness to light. Hermanos, Brothers, no es tiempo de jugar al Sisters. Evangelio, it's not time to play to be Christian. es tiempo de levantarnos, It's time to rise. es tiempo de tomar It's time to las armas que el Señor take nos the ha dado. weapons that the Lord have given us. Y lo seguiré diciendo y And we el will, Señor I will siempre lo pone. continue telling this. Si hemos dejado de hacer la voluntad de If we Dios, have stopped doing the will of si God, hemos dejado de orar, if we haven't stopped, if si we hemos have dejado stopped de praying, escudriñar la Escritura, if we have stopped si studying ya our no nos word, interesa nada de if eso, we don't care si el about any ayuno of that, brilla por su if ausencia, you can't remember the last time you fasted, ¿verdad? Si las reuniones que usted tiene siempre if the encounterings that you always have no son las reuniones que a Dios le agradan, are not the encounterings that si lo que God, usted está haciendo con sus ojos if the things that you're doing with your eyes no es agradable a are Dios, not pleasing to God, recordemos que la lámpara del cuerpo es el ojo. let's remember that the light of our body is Si our lo que eyes. usted ve con estos ojos If what you look at with these no le agrada a eyes Dios, are not pleasing to God, si lo que usted habla con la if boca what you speak with your mouth no le agrada a Dios, is not pleasing to God, si lo que usted if siente what you en su feel cuerpo in your body no es agradable is a not Dios pleasing to y God, está pudiendo más and you are adding more que la voluntad de Dios en su vida, to this than
the will of God. Es tiempo de It's reflexionar time to reflect y volvernos a Dios. and turn to God. Yo le animo a que se reconcilie con I Dios encourage you to de todo corazón reconciliate with y God cambie. wholeheartedly. Cada and quien change. sabe, yo no estoy para Everybody juzgar a nadie. knows. I'm not here to judge Es un anybody. llamado de alerta que el It's a Señor nos hace a calling that the todos, Lord is telling us. It's a calling that the Lord is doing to everybody. porque yo creo que todos debemos de Because reflexionar, I believe we all have to reflect. porque todos hemos fallado, Because we have all fallen short. hemos dejado de We vivir have all como stopped Dios living quiere que vivamos the way that God wants us to live. y estamos viviendo And we're como nos living da la gana, however we want to live. sin pensar que tendremos Without thinking that consecuencias we de will todo. have consequences for our actions. Hoy el Señor Today the Lord, quiere ser Él He wants to be el que pelee la the one batalla that por ti. fights your fight. Deja de pelear solo. Stop fighting by yourself. Invita a Jesús a tu vida Invite Jesus into your life. y Él te dará la And He victoria will give you victory. que tú estás esperando. The victory that you're waiting for. Cerramos nuestros ojos. We close our eyes. Si tienes en tu corazón If you have in your heart este sentir this feeling que Dios pone en este that momento God puts in us in this moment, para que tú te rindas a Él, to surrender to Him, cierra tus ojos close your eyes y yo te voy a ayudar. and I will help you. Repite esta oración We can pray de together todo tu corazón wholeheartedly. y yo te aseguro And I guarantee que you hoy puedes nacer de that nuevo. today you can be born again. Señor Jesús, Lord Jesus, te doy I gracias thank you por tu grande amor, for your great love, amor incomprensible, an uncomprehendable love, porque yo because you, he sido malo, because I have been bad, no merezco tu because I amor, don't deserve your love, pero tú but you dices que me amas, you say that you love me así como estoy, just as I am, así como soy, just as I come today. tú me amas You love me, y veniste and you came para cambiar mi to vida, change my life, para transformarme, to transform me, para hacer de mí lo que tú quieres que to yo make sea. me whatever you want me to be. Hoy me arrepiento, Today I repent. hoy pido perdón Today I ask you to forgive por mis faltas, for my faults, por mis pecados, for my sins, por mis errores, for my mistakes, por las concupiscencias for the desires que gravitan en mí, that are in me a las cuales yo le he dado rienda that I suelta. have allowed. Perdóneme, Señor. Lord, forgive me. Olvide mis pecados. Forget my sins. Y por favor, And please escriba mi nombre write my name en el libro de la in the book vida. of life. Gracias, Señor, Thank you, Lord, porque hoy sé because today I know que su sangre bendita that your blood limpió mis pecados. has cleansed me from my sins. Lo hago de todo corazón. I do this Me wholeheartedly. arrepiento, I Señor. repent. Pido perdón, I ask you to forgive me porque solo contra usted. because only against you fallado. have I sinned. Gracias, Señor, Thank you, Lord, porque ahora sé because now I know que si usted viene, that if you come, yo me voy con usted al I cielo. will leave with you. Padre Santo, Heavenly Father, hoy vengo delante de su today I presencia. come before you. Yo que he estado en la iglesia, I have been in the church, pero que hasta ahora but until today, no me había arrepentido I de todo hadn't corazón. repented wholeheartedly. No había nacido de I nuevo, hadn't been born again, pensando believing que lo estaba haciendo bien, that I was doing a good job, pero que no lo estaba haciendo but bien. really haven't. Yo hoy le pido perdón Today I ask you to forgive me por mi vida doble, for my double life, por mi doble ánimo. for being lukewarm. Quiero, Señor, I want, Lord, nacer de nuevo. to be born again. Hoy me entrego a Today usted. I give you myself. Hoy me reconcilio con Today I usted, Señor reconciliate Jesús. with you, Lord Y le Jesus. pido que And por I ask favor you that please me revista de su poder. reclothe me with your power. Me dé hambre por su palabra. Give me hunger for your word, Hambre por la oración. hunger for prayer, Hambre por amarrarme a usted hunger to hold on to y you hacer su and voluntad. to do your will. Porque no quiero, Señor, Because I don't want, Lord, que usted me diga el día de mañana, that when the day comes, aléjate de mí que no you te tell me, conozco. depart from me, for I never knew you. Recíbame en sus brazos, Señor, Lord, welcome me into your arms y escriba mi nombre and write my name en el libro de in la the book vida. of life. Gracias, Señor. Thank you, Lord. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amén. Amen.
Damos gracias a Dios We por este thank God tiempo. for this time. Ha sido un tiempo, creo, muy provechoso, I believe this has been a very productive porque time creo because I que believe la palabra no vuelve vacía. that the word doesn't return void. Y si esta palabra me ha edificado tanto a And mí, if this word has edified me so much, ha edificado a mi it familia, has edified my family, yo sé también I also know que edifica tu that it vida. will edify your life. Dios les bendiga God bless you y que tengan buena noche. and have a great night.